Continuemos desentrañando el discurso del Monte de los Olivos, utilizando exégesis bíblica. Entonces, recordemos que los discípulos le pidieron a Jesús una señal para saber de antemano cuándo ocurrirían estas cosas. Justo antes de su ascensión a los cielos le preguntaron: Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? Esta pregunta revelaba que habían aceptado el fin inminente de la ciudad, el templo y el sistema judío de cosas. Sin embargo, seguían creyendo que un nuevo sistema de cosas, una nueva era, un nuevo Israel surgiría con Jesús como su rey y ellos como sus gobernantes. Lo que no podían comprender en ese momento eran las escalas de tiempo involucradas. Jesús les había dicho que regresaría después de asegurar el poder real, pero su pregunta implicaba que pensaban que su regreso coincidiría con el fin de la ciudad y el templo. Es fundamental volver a las preguntas planteadas al inicio de este análisis, sobre los relatos de Mateo, Lucas y Marcos. Mateo agregaba una pregunta crucial: ¿cuál será la señal de tu presencia? La mayoría de las traducciones bíblicas representan esta palabra como la señal de tu venida, pero en ese momento los discípulos no tenían una idea clara de una segunda venida, tal como la entendemos hoy. En este punto del entendimiento de Mateo, traigo a colación dos significados de términos que son cruciales no solo para el estudio escatológico de la Biblia, sino para todo el Nuevo Testamento. Tengo la certeza de que al volver a leer la Biblia con esta perspectiva se te abrirán los ojos como nunca antes. Equivocarnos en esto ha demostrado ser espiritualmente devastador en el pasado y en el presente, así que es primordial hacerlo bien esta vez. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, la lengua franca del Mediterráneo oriental en la época de Jesucristo, y existen palabras con un potente significado. Según Samuel John Klein, el término griego oikomene, que significa el mundo habitado, denotaba el mundo conocido, habitado o habitable en la antigua Grecia. Se refería a las porciones del mundo conocidas por los geógrafos helénicos, subdivididas en 3 continentes: África, Europa y Asia. Bajo el Imperio Romano pasó a referirse a la civilización misma, el extenso territorio del Imperio Romano por donde los judíos habían sido dispersados. Entonces, para la presente interpretación escatológica de la Biblia, es necesario que recuerdes el significado de las expresiones todo mundo, todas las naciones o toda la tierra habitada, ya que hacen referencia al mundo conocido en ese momento, es decir, al Imperio Romano que abarcaba Europa, África y parte de Asia. Para entenderlo de manera más simple, veamos algunos ejemplos bíblicos. Lucas 2:1 dice: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. De lo mencionado en Lucas queda demostrado que Augusto César no pudo empadronar a todo el globo terráqueo ni a continentes no descubiertos, sino que él tuvo que censar a toda la población conocida, su imperio romano. Asimismo, vemos en Juan 18:20, Jesús le contestó: He hablado públicamente a todo el mundo, siempre enseñé en las sinagogas y en el templo, donde todos los judíos se reúnen, y no dije nada en secreto. De lo mencionado en Juan, queda en evidencia la expresión hiperbólica de Jesús al querer magnificar su obra. Definitivamente Jesús no le habló a las Américas, ni mucho menos a la cultura china. Él le habló al mundo que conoció. Entiéndase que el Nuevo Testamento siempre hace mención a todo el mundo y todas las naciones, porque en ese momento ellos veían la magnitud del mundo según lo conocido. Lamentablemente, y para mayor morbo, muchas religiones usan esas palabras para identificar el mundo que hoy conocemos, el planeta entero. Por ejemplo, el texto de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchas religiones toman este texto a conveniencia, como es el caso de los testigos de Jehová, que tocan las puertas todos los días porque creen que tienen que cumplir la profecía de predicar en todo el mundo y que así vendrá el fin.
obviando que este mandato fue para los cristianos del primer siglo, porque el fin realmente estaba pronto, tal como lo narra la carta a los romanos, y su cumplimiento cabal de predicación mundial. Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esto muestra que la difusión de la fe ya era global en el contexto del Imperio Romano de aquel entonces. No confundamos algunos términos. Bien entendiendo esto, recuerde que todo mundo es igual Imperio Romano. Ahora pasemos a la otra palabra clave, parousia. La traducción literal de Young traducen la palabra griega parousia como presencia y la toman de manera literal. Se centran en el uso común de la palabra, que literalmente significa estar al lado. No podemos entender ningún documento, y mucho menos uno escrito hace miles de años en un idioma antiguo, sin entender el contexto textual, histórico, cultural y personal. En el caso del uso que hace Mateo de parousia, es el contexto cultural lo que debemos considerar. El erudito bíblico William Barclay tiene esto que decir sobre un uso antiguo de la palabra parousia. Él dice que se usaba para llegada del emperador una nueva era, a partir de la parucía del emperador. Una nueva sección del tiempo emergió con la llegada del rey. También se utilizaba para referirse a la invasión de una provincia por parte de un general o la entrada en escena de una nueva potencia conquistadora. Muchos ven estos pasajes como futuristas, a lo que no se cumplió. Creen que la venida del Señor es después de una gran persecución a los cristianos modernos. ¡Qué locura! El Evangelio de Mateo, curiosamente, hablaba con más relevancia de la venida de Jesús porque él era judío y entendía las escrituras hebreas. Sin embargo, Lucas y Marcos, que escribían a audiencias gentiles, utilizaban términos que comprendían los gentiles. Ellos no podrían entender venida o fin del siglo. Claro está que Jesús ya había hablado de esta venida en otras oportunidades. Veamos Mateo 10, donde Jesús les daba indicaciones de cómo predicar el Evangelio y les advierte que van a ser perseguidos. Sus versículos 21 a 23 indican lo siguiente: Además, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre a su hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y ustedes serán objeto de odio de parte de toda la gente por motivo de mi nombre. Mas el que haya aguantado hasta el fin es el que será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, porque en verdad les digo, de ninguna manera completarán el circuito de las ciudades de Israel hasta que llegue el Hijo del Hombre. Si usted, señor lector, alguna iglesia o religión que predica el Evangelio desde una perspectiva futurista, le advirtió, asustó o le dio falsas esperanzas de que Jesús llegará pronto, muéstrele el texto bíblico citado anteriormente y verá cómo ni su pastor ni su párroco, ni un anciano de congregación podrá explicar cómo en estos tiempos vamos a recorrer las ciudades de Israel. No La Paz en Bolivia, no la ciudad de Lima en Perú, ni Buenos Aires, ni México, para que llegue Jesús. Es una locura que raya con la ignorancia. Mas sin embargo, si usted lee el texto desde una perspectiva preterista, entendería que Jesús se estaba refiriendo a sus discípulos y apóstoles, no a nosotros, y que estos predicaron sus buenas nuevas y fueron perseguidos por el Imperio Romano y por sus mismos compatriotas en todas las ciudades de Israel. Pero antes de que los maten, vino en juicio Jesús para la destrucción de todo el sistema judío, la ciudad y su templo. De acuerdo con el texto bíblico citado, Jesús ya hablaba de su llegada, pero no como entienden muchos futuristas, sino en destrucción y juicio. Recuerde que, en la Biblia, los profetas usaron figuras literarias como la personificación, la hipérbole, la metáfora, la sinécdoque, la metonimia, entre otras. Por ende, es una falta estrepitosa tomar de manera literal la magnificación de una profecía. Jesús utilizaba la misma fraseología de sus antepasados profetas. Los judíos del primer siglo lo entendían a la perfección. No les decía nada nuevo y diferente, porque estudiaban el Antiguo Testamento desde niños. Sin embargo, nosotros buscamos la sinrazón para intentar alinear nuestras doctrinas.
Y yo le pregunto, espectador, ¿acaso Isaías el profeta no utilizaba las mismas palabras para profetizar la destrucción de Babilonia? Es más, si utilizamos la interpretación sesgada del futurismo, podríamos decir que Dios vino de forma presencial ante los babilonios, tal como lo narra Isaías y su versículo 9. Se dice que Jehová va a venir en juicio. Leamos. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Dios usa la misma fraseología para hablar sobre el juicio de la nación de Israel o Egipto. Isaías y Ezequiel profetizando de la siguiente manera: porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio. En ese sentido, también podríamos decir que cuando Isaías profetizaba juicio contra Egipto, vaticinaba la mismísima llegada y presencia del Todopoderoso Jehová, diciendo lo siguiente. Isaías 19:1, profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Nótese la fraseología de juicio. Primero describe al sujeto divino Jehová o Jesús, después el participio montado en nube ligera, y sobre todo el verbo entrará. Si uno lee como lee un futurista, entendería que Jehová vino y entró a Egipto delante de ellos. ¡Qué locura!, ¿verdad? Sin embargo, la figura apocalíptica judía, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, explica el juicio contra un pueblo o nación en forma de venida, y resalto venida, esa misma forma en la que Jesús narraba su propia profecía sobre Israel y en la que también parafraseaba su venida. Sé que te puede llegar a decepcionar un poco al principio, porque ya no tendría mucho sentido esperar a Jesús como siempre pensaste que volvería, y se entiende, porque durante toda nuestra vida siempre hemos escuchado Jesús viene y... Honestamente, esta serie de videos terminaría acá, porque queda claro que ya se cumplió la tan clamada segunda venida de Jesús en la destrucción de Israel en el año 70 después de Cristo. No hay más que discutir. El juicio final, la destrucción de todo el mundo conocido, y el Armagedón vinieron con la venida de Jesús en juicio. La misma advertencia de esta persecución y odio de su generación, así como la venida de Jesús, fue la misma advertencia en el discurso del Monte de los Olivos y en otros pasajes paralelos, pero con más detalles y señales. Reforcemos esto con Mateo en su capítulo 16, 27 y 28. Dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces le pagará a cada uno según su modo de actuar. Les aseguro que algunos de los que están aquí de ninguna manera probarán la muerte sin antes ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Se da cuenta que Jesús hablaba en tiempo presente? Él dice: algunos de los que están aquí. Les hablaba a sus discípulos, no a predicadores y evangelistas 2000 años después. También dice que no probarán la muerte antes de ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino, es decir, ellos, los discípulos, iban a ver todos esos acontecimientos antes de morir. Es ilógico pensar que estos pasajes bíblicos están dirigidos a nosotros, y peor aún, indicar que es un antitipo profético para darnos autoridad de que lo estamos cumpliendo por segunda vez. Entonces, antes del discurso del Monte de los Olivos, Jesús ya había advertido a sus discípulos sobre la destrucción de su ciudad y templo, como lo indica Lucas 19, donde Jesús entraba triunfalmente en su burro a la ciudad de Israel como rey. Su versículo 41 indica lo siguiente: cuando llegó cerca de la ciudad y la vio, lloró por ella diciendo: si tú misma hubieras percibido en este día las cosas que tienen que ver con la paz, pero ya han sido escondidas de tus ojos, porque te llegarán días en los que tus enemigos levantarán a tu alrededor un cerco de estacas puntiagudas, te rodearán y te asediarán por todos lados. A ti y a tus habitantes los derribarán al suelo y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Se da cuenta de la conmoción que tuvo Jesús al ver a su pueblo y cómo relata con dolor su pronta destrucción.
Indudablemente, este evento es el mismo al que se refería Jesús en el discurso del Monte de los Olivos. Incluso, en el Evangelio de Lucas, hubo detalles precisos de un asedio en cerco con estacas puntiagudas y que sus habitantes perecerían y no habría piedra sobre piedra. En el libro La Guerra de los Judíos, redactado por Flavio Josefo, se afirma que 1 millón de personas murieron durante el asedio, de los cuales la mayoría eran judíos. Además, 100.000 fueron capturados y esclavizados. Josefo indicó que tal asedio fue de las peores escenas de masacre y violencia jamás vista hasta ese momento. No cabe duda que Jesús sabía el desenlace de su pueblo y lloró desgarradoramente. Sin embargo, muchos futuristas y fanáticos religiosos, al pretender que estos sucesos son para nuestra era, o peor aún que estos hechos sucedieron y volverán a suceder por un antitipo bíblico forzado, están negando las profecías de Jesús. Por lo que el discurso del Monte de los Olivos y el libro de Apocalipsis tratan del juicio de Israel y su templo. Recuerde que la postura futurista ve Apocalipsis como algo que no ha ocurrido. Por otro lado, el preterista enseña que Apocalipsis ya ocurrió. Llegaremos al momento de comparar el libro de Apocalipsis con el discurso del Monte de los Olivos, y le aseguro que va a ver el mundo de una manera distinta. Muchas gracias. Recuerda darle like y compartir. Nos vemos en el siguiente video.